Kippur y otras hierbas. Esta será para ti una ley perpetua. En el mes séptimo, el día 10º del mes, ustedes afligirán sus almas y no harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para limpiarlos de todos sus pecados. Ustedes quedarán limpios delante de Yahweh. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes. Practicarán la negación propia. Es una ley perpetua. Aquí la traducción dice practicarán la negación propia, porque algunos se creen que son muy modernos. En los originales dice justamente afligirán sus almas, ¿sí? Que la palabra es nefesh directamente y no hay para darle muchas vueltas. La cosa es afligir las almas. No queda del todo mal decir practicar la negación propia, pero hay que tener un poco de, de relación justamente con el negarse a uno mismo, que la mayoría de la gente no tiene. Nuevamente, también tenemos aquí la palabra olam, siendo traducida como eterno o perpetuo. Ya hemos hablado acerca de este error antes, y si bien por el uso y la costumbre la palabra olam se ha convertido en eterno en el idioma hebreo moderno, no tenía esta acepción antiguamente. Para un estudio más completo, lo remito a un post que salió hace poco del uso correcto de la palabra olam y la duración de los tiempos. En las partes del Tanaj, donde la versión en castellano usa los términos para siempre o eterno, los toma de la palabra hebrea original que es olam, ¿no es cierto? Esta palabra significa esconder, mantener en secreto, algo oscuro, que está en la oscuridad. La más apropiada interpretación es la palabra oscuridad, justamente. En su uso la palabra tiene que ver con un periodo de tiempo indefinido, oscuro, pero no eterno. ¿Sí? Es simplemente una edad de la cual la persona o el ser humano, por así decir, no sabe cuándo es que termina y empieza la otra edad. El final de esa edad no es generalmente desconocido, pero no es un final sin fin. Los autores del Berija ya con frecuencia citaban Pasukim del Tanaj, y cuando lo hacían usualmente los tomaban de la versión Septuaginta. Esta es la traducción griega del hebreo del Tanaj, usado ampliamente durante la época de Mashiach y los apóstoles, era lo que usaban. La palabra griega que más se acerca al significado de olam, que sí es usada en la Septuaginta justamente para traducir olam, es ayom. Y podemos decir con toda seguridad que ayom tiene el mismo significado que el concepto hebreo olam en la antigüedad. Y este es el concepto de edad o era. De manera que lo correcto es decir que el Yom Kippur es una práctica que debía durar toda la era de Pesaj. Esta era una prefiguración de la obra que haría Mashiach en su primera venida, por lo que hoy no podemos mantener esta fiesta en el mismo sentido que antiguamente. No podemos ir a sacrificar animales ni largar cabras por ahí. Obviamente esto no tiene nada que ver, y no necesitamos tampoco repetir a cada año el mismo ritual con la finalidad con que era realizada, porque la sangre de Yeshua fue ofrecida una vez y para siempre. En aquel día nadie debía hacer ningún trabajo, como vimos, ¿no es cierto? Porque era Shabbat de reposo completo para ellos. Como en todo Shabbat no se puede realizar ningún trabajo, ¿sí? Este era un Shabbat especial, ojo, no es un Shabbat semanal. Esto significa que la redención fue completamente llevada a cabo por Mashiach. No hay nada más que el hombre tenga que hacer al respecto. No hay ningún dedito que necesitemos meter ahí para tocar nada. Y el hombre solo debe reposar en la obra redentora de Mashiach. Si intentamos trabajar por nuestra redención, insultamos a Mashiach y despreciamos su obra, ¿sí? Entonces, decimos que este no es el Shabbat semanal, justamente es la palabra reposo. Shabbat significa reposo, no el séptimo día específicamente. Aunque haya pasado a estar las dos cosas juntas, no quiere decir que sean un sinónimo. Sí, es un Shabbat diferente, con un propósito diferente, y hay varios en las escrituras. Entonces, en todos los Shabbatot tenemos, sin embargo, que se repite la misma condición, no hacer ninguna obra o trabajo, porque la condición básica, lo que significa la palabra Shabbat, es reposo, justamente. Y a diferencia del Shabbat del séptimo día, el cual debe ser un día de gozo, ¿no es cierto? El Shabbat del día de la expiación era un día donde debían afligir sus almas. Esto no está hablando de hacerse daño a uno mismo, flagelarse, ni hacer ninguna pavada, ¿sí? Ni tampoco está hablando de privarse a sí mismo de deleites a la manera de
de los ayunos humanos, ¿sí? Sino que está hablando de profundo arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento tan grande en el que la persona no se priva de las cosas, simplemente no tiene deseos de ellas porque todo su ser está concentrado en otra cosa. Entonces, el ayuno de Yom Kippur, que es el único ordenado por Yahweh en todas las escrituras, ¿sí? Era comenzar a interiorizar los conceptos que estaban por detrás de las sombras, como el Padre Yahweh mismo explica. ¿Por qué cuando ayunamos no miraste? Dice en el libro de Isaías, ¿no es cierto? En el capítulo 58. ¿Por qué cuando afligimos nuestro cuerpo no hiciste caso? Porque en el día de su ayuno se ocupan de sus negocios y explotan a sus trabajadores. Porque ustedes ayunan en riñas y contiendas y golpean con un puño perverso. Su ayuno hoy día no es como para que se oiga su voz en lo alto. Es este el ayuno que yo deseo, un día en el que el hombre aflige su cuerpo. Es el doblegar la cabeza como un junco y acostarse en luto y ceniza. A eso lo llaman ustedes ayuno, un día en que Yahweh es favorable. No, el ayuno que yo deseo es este: desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, es compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. El profeta nos dice que el verdadero propósito subyacente del día de la expiación no es tanto un día de ayuno en la comida, sino un día de ayunar de las malas obras, un día para liberar a la gente, alimentar a los hambrientos. En otras palabras, es el jubileo, para liberar a los cautivos. Entonces el ayuno del Padre para Yom Kippur era un pequeño jubileo, para que fueran practicando lo que sucedía cada 7 años. Un tiempo de liberación de cadenas para los afligidos, un tiempo de perdón, de arrepentirse del egoísmo y de abrazar al hermano, porque ¿acaso no tenemos todos al mismo Padre? ¿No nos creó un mismo Elohim? Dice Malaquías en el capítulo 2. Entonces el ayuno que Yahweh pedía era un ayunar de malos comportamientos, un ayunar del deseo de explotar a los demás, de aprovecharse de otros, un ayuno que fuera realmente un día del perdón. ¿Sí? Pero no para que ellos pidieran recibir lo que no daban. En el capítulo 25 de Vayikra vamos a tocar el asunto del jubileo, ¿sí? Que también ya estudiamos antes, pero en otra serie, de manera que no voy a entrar aquí ahora en detalle porque lo vamos a estudiar en breve. Entonces, pero para ser breve, permítanme decir que cada 50 años debía tener lugar un gran cambio en Israel. Todo iba a ser restaurado tal como estaba cuando las tribus originalmente heredaron la tierra. Si un hombre se empobrecía y vendía su tierra y se convertía en esclavo o sirviente de otros, eso continuaba solo hasta el año del gran jubileo, que era 7 jubileos, ¿no es cierto?, juntos. En ese momento, todos los esclavos debían ser puestos en libertad y cada hombre debía volver a su herencia original, sin tener más ninguna deuda. Aun si no hubiera terminado de pagarla, no se contaba nada. Si no hubiera terminado, igual quedaba libre y libre de deuda también. Pero también tenemos los jubileos menores a cada 7 años, ¿no es cierto? Eran 7 dentro de un gran jubileo. Este jubileo declaraba un año de perdón, pero no era tan terminante como el gran jubileo del año 50, ¿no es cierto? Que se juntaban los 7 jubileos, 49, y el año 50 era justamente el gran jubileo, ya que si la deuda no hubiera sido pagada en un jubileo menor, la persona debería continuar pagando en el año, después del año sabático que se había dado. Entonces, estas cosas estaban prefigurando justamente la gran liberación que iba a tener el mundo, pero además está indicando lo que es justamente Yom Kippur también, porque esto se anuncia en Yom Kippur. Ahí es cuando la gente anunciaba el año del jubileo, el año del perdón, el año de la liberación de los cautivos. Y esto era lo que el Padre quería que asociaran en todos los años de Yom Kippur. Así que espero que podamos ver lo que esto significa para la raza humana. Había una buena y práctica razón para que Elohim diera esta ley para preservar al Israel natural en la tierra. Sin esta ley existía una buena posibilidad de que una tribu eventualmente perdiera toda su herencia y su identidad,
¿sí? Cosa que al final terminó pasando porque la gente pasó por arriba de la ley del jubileo, ¿sí? Entonces, esto finalmente, de esa forma, significaría el deterioro, el colapso de las 12 tribus. Por eso él puso la ley. Pero hay una razón mucho más profunda para esta ley y tiene un significado espiritual y ofrecía a la humanidad entera la esperanza de que Elohim había fijado un día, el día, en el que cesaría toda esclavitud y todo lo que Elohim le había dado a la humanidad en el principio sería restaurado. En el principio Elohim puso al hombre sobre todas las obras de sus manos. Hizo al hombre el gobernante supremo de la tierra, el dueño del mundo entero. Sí, le dio dominio de gobierno y le dio toda la autoridad. Todos los animales le obedecieron, se sujetaron a él. Él les puso nombre. La tierra produjo en abundancia para él. Pero cuando vino el pecado todo cambió y el hombre se convirtió en un esclavo del pecado, ganándose la vida con el sudor de su rostro. Entró en la esclavitud del pecado y de Hasatán, y sabemos bien que Hasatán es un duro capataz. El hombre perdió su relación con Elohim y en ocasiones la vida se volvió casi insoportable. La vida era muy horrible en los primeros tiempos. Pero Elohim dio una promesa de restauración, de victoria sobre Hasatán. Su simiente te herirá en la cabeza, le dijo a la serpiente. Y en Romanín 16:20, Saúl recuerda esto justamente. Y el Elohim de paz quebrantará en breve a Hasatán bajo los pies de ustedes, que son los descendientes de Adán. El hombre volverá a su posesión y esto es entrar en la tierra prometida. No se trata de un minúsculo pedacito de tierra mientras el mundo sigue alrededor perteneciendo al enemigo, no. Se trata de la restauración de toda la tierra. Eso es lo que fue perdido delante de Hasatán. Hasatán perderá el derecho de dominio y será lanzado al abismo, y esto demuestra que no tendrá más su poder sobre el hombre durante el reino de Mashiach. Por eso que lo vemos atado por 1000 años. Todo lo que se perdió en la caída comenzará a ser restaurado y esa será la tarea durante el milenio. Y no crean que todo será restaurado al comienzo del milenio, como muchos predican, porque eso es no leer las escrituras. El milenio será un tiempo de duro trabajo, realmente, porque al final del mismo tenemos una guerra, también tenemos un juicio, o sea, tenemos mucho trabajo en el medio y solo al final del milenio, o sea, para el comienzo de la era siguiente, encontramos el cielo nuevo y la nueva tierra. Recién ahí llegan las cosas, solo entonces todo será realmente hecho nuevo. Ahí se encierra este ciclo de 7 días de milenio, ¿sí? Estas cosas las vamos a estudiar mejor en otro momento. Ahora vamos a ver bien brevemente cómo la observación de Yom Kippur ha evolucionado, entre comillas, ¿no? Porque toda evolución es satánica. Desde el momento de su instrucción, acá en Vayikra, los religiosos judíos modernos continúan honrando Yom Kippur como el día más sagrado y más importante de todas sus fiestas, pero en algún momento en el camino los primeros rabinos que eventualmente empezaron a controlar la religión de los hebreos decidieron que en el día de la expiación Elohim supuestamente juzga a la persona por el pasado año, decide si el nombre de esa persona va a estar inscrito en el libro de la vida para el siguiente año y ese juicio es sellado. El proceso de juicio empieza 10 días antes en Rosh Hashanah, el año nuevo judío, el día en que tendría que estar tocando la trompeta de liberación y liberar, literalmente, perdonar toda deuda, cosa que nadie hace. Ya que el periodo de 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, una persona es supuesta a pasar mucho tiempo reflexionando, o sea, se supone que esta persona tiene que estar completamente arrepentida como preparación para el día del juicio, ¿sí? Y debido a que Yom Kippur es tan serio y es tan sobrio, no se le permite, por ejemplo, celebrar bodas durante esos 10 días de penitencia. Donativos especiales son dados a los pobres en Yom Kippur, como si con eso pudieran pagar las deudas. Digamos, miembros de algunas sectas ortodoxas usan vestimentas blancas en Yom Kippur, lo cual es obviamente un vínculo con las vestimentas sacerdotales del sumo sacerdote, ¿no es cierto?, durante Yom Kippur. Y a diferencia de cualquier otro día del año, los hombres judíos se ponen el talit, el chal de oración, así que normalmente lo usan en el servicio de la tarde en la sinagoga, normalmente solamente se usa en el servicio de la mañana.
Todas estas cosas son costumbres humanas. Mucho ha cambiado en lo que respecta a Yom Kippur para el judaísmo, una religión rabínica y no bíblica. Una vez visto como un día nacional de purificación a través del arrepentimiento, ahora tiene una orientación bien individualista. Ya que no hubo más templo después del año 70, ¿no es cierto? Los judíos se encontraron en una disyuntiva. ¿Cómo ellos podían llegar a ser puros de su impureza? ¿Y cómo sus pecados serían expiados si no hay templo para sacrificar? No hay sumo sacerdote para hacer expiación por ellos. En algún momento, alrededor del año 800 de la era común, un ritual surgió entre algunos judíos que muchos grupos ortodoxos continúan haciendo hasta el día de hoy. Es el llamado caparot. En este ritual un varón escoge un gallo, una mujer una gallina y los pollos son literalmente girados, revoleados arriba de la cabeza de la persona 3 veces mientras oran en voz alta diciendo: este es mi sustituto, mi ofrenda indirecta, mi expiación, mi vergüenza, deberían decir. Este pollo debe encontrar la muerte, pero yo debo encontrar una vida de paz larga y placentera. Yo no creo que debo añadir ningún comentario adicional sobre esta práctica, solo que es asombroso y triste ver hasta dónde los judíos pueden llegar con tal de evadir aceptar a Yeshua HaMashiach. Prefieren un pollo. Otro punto de vista moderno es que lo que la serie de rituales levíticos cumplían el día de la expiación es hoy en día traído a cumplimiento por la oración, el arrepentimiento y las buenas obras. Esto es literalmente justicia propia. De hecho, hasta el concepto del pecado original, por medio del cual todos los humanos, incluyendo los israelitas, son nacidos con una naturaleza pecaminosa, ha sido descartado actualmente, con una creencia de que todo el mundo comienza la vida bueno y puro y que es completamente posible mantenerlo de esa manera. Estas ideologías provienen del misticismo de Luria y otros similares que nacieron en la Edad Media, cuando los judíos estaban completamente perdidos en medio del planeta, abandonados de la mano de Yahweh, y decidieron inventarse su propia religión. Por supuesto que no la inventaron ahí, ya venían inventándosela, ¿no es cierto? Pero ahí surge toda la parte del misticismo judío que es moderno, de ahí sale el Zohar y todas otras serie de cosas como la Kabbalah. Y claro, que al afirmar esto en vez de la verdad, esto significa que para ellos, ¿no es cierto?, que la salvación no es ni tan siquiera necesaria mientras un hombre pueda mantenerse puro y en la condición santa en la cual nació. Basta que haga las obras de arrepentimiento y de todo esto, ¿no es cierto?, que ellos quieren, que ciertamente un hombre puede, según ellos, encontrar justicia por sí mismo, que un hombre puede justificarse a sí mismo, ¿sí? Si ese hombre sigue a la Torá escrupulosamente, dicen ellos, ¿no es cierto? Reconociendo que muchos pecados son mucho más serios que otros, el judaísmo dice que los pecados graves, como profanar el nombre de Elohim, por ejemplo, no pueden ser expiados con sencillamente arrepentirse, orar, hacer buenas obras, ¿no es cierto? Sino más bien que es la muerte propia de uno la que expía por esos pecados más graves. ¿Sí? Por lo que en la muerte uno ha pagado el precio de la impureza y el pecado y son de ahí en adelante puros y pueden venir al vivir al mundo que debe venir, el Olam Abba. Ya han determinado todo, ¿está? Algunos judíos consideran la caridad como un sustituto adecuado para el sacrificio. La palabra caridad en el hebreo moderno es la misma que la palabra justicia, tzedakah. Y realmente la justicia es hacer misericordia a los que necesitan, pero hoy el concepto se ha mezclado al punto en que consideran esa misericordia como un acto de justicia propia, como un acto de justicia que tienen que hacer en ese día. No lo hacen todos los días, y esa es la verdad. No de estar trabajando para el reino en cuanto a establecer la justicia a su alrededor. Otros judíos consideran los sufrimientos como un sustituto adecuado para el sacrificio. Entre los judíos de Europa del Este solía haber la costumbre de infligirse 39 latigazos en el día de la expiación, 40 menos 1. ¿Sí? Algunos judíos consideran que las buenas obras o el estudio de la ley son sustitutos adecuados del sacrificio. O sea, cada uno se ha estado inventando su propia religión. Este es el judaísmo que muchos en su ignorancia pretenden seguir como raíces hebreas, cuando son todas invenciones humanas, en su mayoría de varios siglos después de la muerte de Yeshua. ¿Está? Bien alejados de todo. Cuidado con los que comen gato por liebre, sí, porque ninguno de los dos animales es puro.